Por noveno mes consecutivo, el Banco Central chileno mantuvo la tasa de interés en un 5%. Una decisión que no provocó sorpresa, pero que por supuesto nos obliga a analizar cuál es el contexto de la economía local y los distintos puntos. Para eso vamos a conversar en esta entrevista con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Doberti. Cristóbal, muchas gracias por estar aquí nuevamente en DFTV. No, muchas gracias a ti. Bueno, vamos con la decisión del Banco Central, mantiene la tasa de interés en el 5%, por supuesto ahí también hay un análisis importante del comunicado. A grandes rasgos, ¿cuál es tu impresión con respecto a esta nueva reunión de política monetaria? A ver, en términos de decisión no hubo sorpresa, ¿no es cierto?, para el mercado. El Banco Central vuelve a mantener la tasa en 5%, menciona nuevamente, ¿no es cierto?, un sesgo neutral, y aquí vuelve a contrastar lo que está pasando en el escenario internacional, ¿no es cierto?, la debilidad del escenario internacional con el crecimiento de la economía local, que nuevamente, ¿no es cierto?, este contraste lo que ya el Banco Central a mantener su tasa en 5%. Ahora, hay cosas importantes en el comunicado que de alguna forma nos hacen pensar a nosotros que se ve un escenario un poco más favorable. A ver, a pesar de que el mundo sigue creciendo menos y se sigue desacelerando, sí las tensiones internacionales han disminuido. Es decir, la probabilidad de ver un colapso sistémico es cada vez menor. Ya se va descontando con más fuerza. Exactamente, y eso es bastante bueno a la hora de proyectar una recuperación hacia el próximo año, porque en la medida que los bancos centrales estimulan su economía, en términos generales la economía mundial debería presentar una reaceleración el próximo año, contenida, pero tal como menciona el FMI, un crecimiento superior el año 2013 que el año 2012, es decir, una recuperación. Ahora, esa recuperación podría haber estado truncada a la medida que las tensiones internacionales se intensificaran y los problemas de la zona euro siguieran, ¿no es cierto?, señalando que un problema, ¿no es cierto?, mayor en la banca europea terminara por contagiar a la economía mundial. A la medida que las tensiones se moderan, ese evento empieza a ser menos probable y eso permite tener recuperaciones hacia el mundo. Y eso es bastante favorable desde el escenario internacional. O sea, a pesar de que hay una desaceleración del mundo, que hay un colapso sistémico es cada vez menos probable y eso es muy bueno para el próximo año. Vemos la clásica frase, podría ser peor. Exactamente. Y también respecto a la economía local, en general hay una convergencia de tendencia al crecimiento de la economía local. Pero el consumo privado sigue destacando como el sector más importante, ¿no es cierto?, en términos de crecimiento de la economía local. La demanda interna ha sido básicamente lo que ha permitido que la economía nacional se desligue de lo que está pasando en el escenario internacional. Que muestre IMASEC, por ejemplo, que llegan a... Muy favorable y por sobre, ¿no es más cierto?, del el 5% como hemos visto en los últimos meses. Ahora, el consumo privado sí mostró un mejor dinamismo porque el mercado laboral sigue bastante bien, se sigue creando empleo con aumento, ¿no es cierto?, en remuneraciones, lo que lleva a que el ingreso disponible de los consumidores sea muy bueno. No ha habido, ¿no es cierto?, un estancamiento al acceso al crédito, por lo tanto, mientras los consumidores quieran comprar y tengan, ¿no es cierto?, acceso al crédito, lo van a hacer y eso es lo que estaba pasando en el último tiempo. Considerando que ahora también se vienen los meses más fuertes en términos de consumo. Sí, exactamente, pero en términos de lo que en comparación al año anterior, estamos viendo un consumo que ha venido creciendo a tasas muy altas. Por lo tanto, tenemos en el escenario internacional una probabilidad de colapso sistémico menor y un consumo privado que crece a tasas bastante altas, por lo tanto, a pesar de que se mantiene la tasa y vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, una mantención de tasa de aquí probablemente hasta mediados del próximo año, y no es descartable que la TPM se mantenga a 5% durante el año 2013, sí da la sensación de que es un poco más positivo el comunicado de lo que veíamos en meses anteriores. Tanto por el mensaje, ¿no es cierto?, proveniente del escenario internacional, por cómo sigue evolucionando el consumo local. Cristóbal, tú dices una frase bastante importante, no es descartable que la TPM se mantenga en un 5% el 2013, porque se está hablando de que a comienzo, el primer trimestre, de hecho, del próximo año podría haber una modificación de la tasa. ¿Qué va a depender para que este 5% se mantenga o es algo que va a ser bastante más complicado? Súper importante lo que tú mencionas, porque sí, la economía local ha crecido mucho lo que este año, pero también es indudable que en los próximos meses vamos a ver una desaceleración. Es una desaceleración que está en línea con lo que está pasando en el contexto internacional, no es nada extraño. Ahora, ahí la pregunta va a ser si es que es necesario que el Banco Central estimule la economía o no. Y si es que tenemos perspectivas de recuperación hacia la segunda parte del año, probablemente el Banco Central se va a contener, ¿no es cierto?, de decretar esos cambios. ¿Por qué? Porque bajas en la tasa política monetaria no actúan directamente en la economía, sino que se demoran alrededor de 2 trimestres. Es decir, si es que el Banco Central baja la tasa a comienzos del año 2013, va a estimular la economía en el segundo semestre. Pero aquí volvemos a lo que está pasando en el escenario internacional. Si es que la probabilidad de un colapso sistémico es más baja, es decir, de que haya una recesión profunda en la economía mundial, y los bancos centrales del mundo están estimulando su economía, el Banco Central va a prever en su escenario que el mundo va a ser más dinámico durante la segunda parte del año. Por lo tanto, si baja la tasa a comienzos del año 2013, va a estimular la economía local justamente cuando el mundo sea más positivo. Por lo tanto, ahí podría haberse enfrentado a problemas de inflación. Por lo tanto, mientras el Banco Central tenga
una visión de reaceleración de la economía local hacia el segundo semestre, va a contener las bajas de tasa. Y probablemente ya a fines del año 2013 la pregunta va a ser cuándo el Banco Central va a empezar a subir su tasa de interés. Por eso va a depender mucho de qué tanta desaceleración veamos en la economía local y cómo se intensifique, ¿no es cierto?, o qué tanta mejora muestra el escenario internacional durante la segunda parte del año 2013. Esas van a ser las grandes preguntas y lo que va básicamente a dirigir el manejo político monetario del Banco Central. ¿Cuál es nuestro escenario base? Que probablemente el Banco Central no va a tener espacios para bajar la tasa del primer semestre, porque vamos a tener una reaceleración de la economía durante el segundo semestre del año 2013, es decir, la economía va a ir de menos a más. En ese contexto, no sería prudente bajar la tasa de interés. Ahora, a fines del año 2013, sí la discusión va a ser, bueno, es necesario que el Banco Central vuelva a subir la tasa a su nivel neutral, que está más cercano al 5,75%, es decir, 3 aumentos de 25 puntos base, y esa va a ser la discusión, ¿no es cierto?, durante esa parte del año. Otro tema, Cristóbal, muy importante y que siempre es discusión, y de hecho más que nunca en estos últimos meses con respecto al Banco Central, es la intervención cambiaria. Varios sectores hablan de intervención, desde el mismo Banco Central se ha pedido prudencia en este tipo de puntos, porque claramente hay costos que se deben asumir cuando el Banco Central hace, no manejo por supuesto, pero comienza a influir en el tipo de cambio. ¿Intervención cambiaria es necesaria? A ver, si es necesaria en este minuto, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para ser necesaria tendríamos que ver un desalineamiento del tipo de cambio respecto al fundamento a largo plazo de la economía, que no es lo que está pasando en este minuto. A ver, ¿hay espacio para que haya en algún momento hacia adelante? Sí. O sea, no es tan lejano el nivel actual de alguno que podríamos hablar como desalineamiento. Si estamos hablando de niveles bajos, 460 pesos del tipo de cambio local, ya podríamos hablar de que hay un desalineamiento de nuestra moneda y que podría ser, ¿no es cierto?, gatillante de una intervención del Banco Central de Chile. Ahora, mientras el tipo de cambio se mantenga a los 470 pesos que está hoy día, la verdad es que espacios para intervención son bastante bajas. Ahora, sí hay que recordar que la moneda está en el nivel actual tanto por los fundamentos de nuestra economía como también por lo que está pasando en el escenario internacional. En general, en el último tiempo, las monedas emergentes se han apreciado respecto al dólar por lo que está haciendo la Reserva Federal. A ver, todas las medidas que está haciendo la Reserva Federal para estimular su economía QE3, Operación Twist. Exactamente, llevan a que su moneda, que el dólar a nivel mundial se deprecie. Y eso, por consiguiente, ha hecho que las monedas de mercados emergentes, especialmente Latinoamérica, se hayan apreciado en el último tiempo. Ahora, el tipo de cambio no ha caído a los 470 pesos porque el mercado está asustado de alguna forma o prevé una pronta intervención del Banco Central. Claro, y de ser así, podríamos ver un salto importante del tipo de cambio. Y es por eso que se ha mantenido en torno a los 470 pesos. Durante el último mes, el tipo de cambio no se movió mucho. Y quizás por eso, ¿no es cierto?, el Banco Central eliminó esa frase de donde veía una apreciación de la moneda en el comunicado. Ahora, a cambio de eso, menciona de que la moneda local, no la moneda local, pero en general las monedas emergentes se han depreciado respecto al dólar. Y mientras veamos, ¿no es cierto?, el tipo de cambio en los niveles actuales, no vamos a una intervención, pero sí va a estar sujeta a lo que esté pasando en el escenario internacional, que es una apreciación de las monedas emergentes. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal, por este análisis. Por supuesto, seguiremos revisando lo que vaya sucediendo no solamente con la TPM, con la tasa de interés, sino también con el dólar, que nos tiene siempre muy preocupados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y ustedes ya lo dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en TFT.